Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gusto verles en este día frío de domingo. Y bueno, esto me recordaba un poco cuando nos congregábamos hace no mucho tiempo atrás en otra iglesia y hacíamos esto de esta forma. No era tema en la proyección y todo lo que hoy día uno hace, el streaming. Así que creo que el Señor nos va a bendecir este día, no solamente para alabarle, sino que también ha preparado un festín para todos nosotros que somos los privilegiados que vamos a poder escucharlo, porque de hecho ni siquiera se va a poder grabar, porque tenemos ahí unos temas como estamos con trabajos eléctricos, tampoco vamos a poder grabarlo, así que tomen apuntes los que quieran apuntar para el grupo pequeño, porque no se va a poder ver después. Así que ya les digo al tiro eso para los mateos, que yo sé que hay algunos mateos que hacen eso. Bien, bueno, hermanos, miren, nosotros la semana pasada partió nuestro hermano Cristian Grandón compartiendo respecto a un tema que tiene que ver con el ser miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que uno se hacía, ¿y ahora qué? Ok, soy miembro, ¿y ahora qué? Entonces él partió diciendo un par de cosas importantes que nosotros debemos considerar y estuvo analizando ahí en el libro de Romanos 12, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Ya, y hoy día, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a continuar, pero del versículo 12 al versículo 21. Ahí vamos a estar reflexionando. Pero antes les quiero contar un dato curioso también. Ahí hubo una estrella de cine de Hollywood que se llamaba John Wayne. No sé si acá lo ubican, yo creo que son pocos los que lo van a ubicar, John Wayne. Ya, porque él era un actor de cine. Quizás con esto que les voy a decir se me cayó el carneo, ¿no? ¿Sí? Amén, dicen por ahí. Bueno, John Wayne era conocido como The Duke. Y él fue un actor y un director de cine que partió su carrera en el cine mudo en 1920 y murió por ahí por el 1979. Y él hizo varias películas y era él considerado un símbolo de la rudeza y de la masculinidad. Y él hizo películas del tipo western, que le gustan a algunos, ¿cierto? De los caballos, de las personas que andan con gorro, con pistolas, con escopeta, persiguiendo indios y bueno, y todo eso. Y hay 3 películas. Él hizo una que se llama El Dorado, bueno, él hizo muchas, otra que se llama Río Rojo y otra que se llama Río Bravo. Ahora, yo no les vine a contar de él en verdad, pero hubo una frase que él dijo que me llamó la atención. Él dijo algo así como que a él le gustaba Dios hasta que lo tuvo bajo su mismo techo. Y me hizo pensar esta frase que él dijo respecto a que a veces a nosotros nos pasan cosas similares. Nos gusta mucho aprender y conocer e incluso saber de Dios. Pero hay veces que Dios empieza a, comillas, entrometer en mi vida, que yo empiezo a levantar barreras frente a Dios. O cuando Dios me exige cosas que ya van más allá de la iglesia, sino que tengo que cambiar cosas personales, hábitos que yo tengo, y ahí uno empieza directa o consciente o inconscientemente a levantar barreras delante de Dios, porque ya no es tan entretenido quizás saber de Dios. No sé si a usted le ha pasado eso, pero hoy día vamos a estar revisando un pasaje que es desafiante porque lo va a usted a confrontar con cosas que quizás no está haciendo bien y con otras que debe cambiar. Entonces, vamos a leer el pasaje y les voy a pedir que me ayuden. Ya vamos a ir un versículo cada uno. ¿La mayoría tiene Reina Valera o tiene NVLA? Reina Valera. Ya, yo hice todo mi tema con NVLA, ¿ven? Así que la van a leer ustedes. Y la Biblia que tengo acá... no, pero expresa. Acá yo me consigo una, por favor, amor. Gracias. Acá tengo una asistente que me da... No, mentira. Es mi amada esposa. Ya, entonces vamos, todos los que tengan Reina Valera, hablan su Biblia en Romanos 12. Romanos 12, y vamos a estar leyendo entonces del versículo 9 al versículo 21. Bien, voy a partir yo, después ustedes y nos vamos alternando y el último lo leemos todos juntos. Dice así, versículo 9, Romanos 12, 9. Dice así, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas, todos juntos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Padre bendito, acá un grupo de tus hijos, Señor, nos encontramos reunidos con un mismo sentir. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tú nos puedas hablar a través de tu Santo Espíritu que mora en tu iglesia, en nosotros, que somos parte de ella. Y escuchar, Padre, tu revelación en tu sagrada y santa palabra. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me encantaría poder ir viendo cada versículo de este pasaje, porque es muy enriquecedor con todas las cosas que nos dice. Efectivamente, tiene mucho que uno puede profundizar. Particularmente para nosotros los cristianos tiene cosas prácticas que debiésemos saber y aplicar en nuestra propia vida. Pero dado que está solamente el espacio de hoy día, quiero detenerme y hacer un zoom en lo que hablan los versículos 9, 17 y el versículo 21. Y estos versículos nos hablan de algo o tienen algo en común. Si usted se fija, el versículo 9 parte diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Después el 17 dice, estoy en la Reina Valera, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nuevamente, este concepto que se repite de lo malo y lo bueno. Y si vamos ahora al versículo 21, dice lo mismo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si usted se fija, acá Pablo nos está haciendo un énfasis claro entre una diferencia que existe o un contraste entre lo bueno y lo malo. Yo creo que para nosotros eso no es algo nuevo, pero fíjense que él dice que tenemos que aborrecer lo malo y tenemos que seguir lo bueno. Tenemos que no pagar a nadie mal por mal, sino que procurar el bien con todas las personas. Y finalmente luego dice, no seas vencido del mal, sino que vence el mal con el bien. Entonces nosotros ahora vamos a hacerle unas preguntas a Pablo y queremos entender por qué Pablo hace tanto énfasis en básicamente resistir lo malo y buscar lo bueno. ¿Cuál es el propósito de este énfasis que Pablo está haciendo? Y quiero que me acompañe entonces con sus Biblias a Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Se los leo, dice así, Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Acá Pablo está preocupado de que nosotros no andemos en este tiempo en donde los días son malos, que andemos como necios. Él está preocupado por eso y se está dirigiendo no a la gente del mundo, se está dirigiendo a nosotros los cristianos. Cristianos, ojo, los días son malos, procurad no andar como necios. Y luego dice, sino que nosotros nos ocupemos o
seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, raya para la suma, Pablo está queriendo decirnos que la voluntad de Dios, para nosotros los cristianos, es que nos comportemos como sabios y no como necios. ¿Ya? Esa es la razón por qué Pablo hace este énfasis entre lo malo y lo bueno. La voluntad de Dios es que conozcamos qué es lo bueno, qué es lo malo, y que nos comportemos como sabios y no como necios. Ahora, ¿por qué es tan importante para Pablo que nosotros como iglesia, como cristianos, entendamos esto? Y vamos a usar harto la Biblia, así que Primera de Corintios, acompáñenme ahí, los que tienen Biblia, versículo 12. Hoy día estoy cambiando los versículos con los capítulos. Capítulo 12, versículos 20, 21 y el 26. Primera de Corintios 12, 20 al 21 y después el 26. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Después el 26 continúa y dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo que acá Pablo le está diciendo a la iglesia es que ustedes son el cuerpo de Cristo, y todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eso tampoco es algo nuevo para nosotros, ¿cierto? Pero fíjense que acá hay dos cosas. Primero, nos necesitamos. Es decir, el ojo, dice Pablo, con esta figura del cuerpo, no le puede decir a la mano o al pie, no te necesito y te voy a cortar. Sino que tienen que saber coexistir, convivir en armonía, porque son un solo cuerpo. Así también nosotros en la iglesia. Entonces nos necesitamos, pero también hay otro énfasis que lo menciona el versículo 20 de Corintios 12, el versículo 26, que dice que si un miembro se padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Es decir, lo que suceda en mi vida, de alguna manera va a impactar a la iglesia, al cuerpo. ¿Y quién es la iglesia? Son mis hermanos, son ustedes. Es decir, como yo viva, yo quiera o no admitirlo, va a tener un impacto, una repercusión en ustedes. Y lo que ustedes hagan o como ustedes vivan, va a tener un impacto no solamente en mí, sino que entre ustedes también. Eso es lo que está diciendo Pablo con esto que nos dice en Corintios 12. Ahora fíjense, ya que sabemos eso, hago otra pregunta. ¿En qué radica la importancia de entender y practicar lo que nos dice Pablo entre lo bueno y lo malo? Básicamente Pablo, al hacer este énfasis entre lo bueno y lo malo, no solamente está diciendo que huyamos del mal sin sentido, como cabezas, o sea, como pollos sin cabeza. Pablo no está diciendo huyan del mal, aborrezcan el mal. Él dice otra cosa, no huyan sin sentido, es aborrezcan el mal para ocuparse en hacer el bien. Porque si nosotros hacemos solo una cosa y no la otra, a Dios no le sirve de nada. Es decir, tú podrías hoy día estar huyendo del mal, pero nada más, no buscando el bien, no ocupando tu vida en hacer el bien, y eso a Dios no le sirve. Tú podrías quizás estar haciendo el bien, pero no aborreces el mal. A Dios tampoco le sirve. O quizás tú podrías estar haciendo ninguna de las dos cosas. Ni huyendo del mal, ni aborreciendo el mal, pero tampoco haciendo el bien. Y si ese fuera tu caso, yo te diría que examinaras tu corazón, porque algo puede estar pasando ahí. Las personas que verdaderamente honran a Dios son aquellos hijos e hijas fieles que se alejan del mal, por una parte, y segundo, que se ocupan en hacer el bien, porque entienden que esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú cumples la voluntad de Dios, vas a estar supliendo las necesidades de tu hermano, como lo dice Corintios 12, pero también vas a estar aportando para el bienestar espiritual de tu hermano, de la iglesia del Señor. Fíjate bien, las personas que honran a Dios son estas, las personas, los hijos e hijas fieles que huyen del mal, que se ocupan del bien, porque esa es la voluntad de Dios, andar como sabios y no como necios,
Y ellos entienden que en la voluntad del Señor van a estar ayudando a las necesidades de sus hermanos, pero no solamente eso, van a estar aportando para el bienestar espiritual de la iglesia. Eso es lo que sucede, esa es la relación que cada uno de nosotros debiese entender que tiene con la iglesia del Señor. Tú no eres un ente aislado que no tiene nada que ver con la iglesia universal, si eres creyente. Este capítulo es para creyentes. Si no eres creyente, obviamente no tienes nada que ver con la iglesia del Señor. Entonces, ¿y por qué esto? Porque como vimos, ¿cierto? Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, y espero no sorprender a nadie con lo que voy a decir ahora, pero nosotros no estamos jugando a ser iglesia. Y no me refiero a nuestra congregación Iglesia Familia en Cristo, donde muchos de nosotros somos miembros comprometidos local y temporalmente, sino que yo me refiero a algo supremamente más importante y me refiero a la membresía celestial a la cual tú y yo pertenecemos y somos realmente hijos de Dios. Usted acá en Iglesia Familia en Cristo va a ser miembro por un tiempo, porque si usted se cambia de ciudad, se cambia de iglesia. Pero en todo ese tiempo, si usted es un verdadero creyente, en todo ese momento usted nunca dejó de ser miembro de la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es espiritual y es atemporal. Y su verdadera responsabilidad no es con Familia en Cristo, es con su Señor, a quien usted le pertenece, a quien yo le pertenezco. Ese es el contexto real y correcto que nosotros tenemos que analizar este pasaje. Entonces, con eso en mente, ahora vamos a revisar 3 puntos de cómo mi comprensión y práctica de lo bueno y de lo malo en mi vida impactan a la iglesia del Señor. Primero vamos a estar viendo que para no afectar a la santidad de la iglesia, tú debes trabajar en tu santidad. Segundo punto, vamos a estar viendo, para no afectar la paz de la iglesia, tú debes perdonar y buscar la paz. Y tercer punto, para no afectar la identidad de la iglesia, tú debes reflejar el carácter de Cristo. Primer punto, para no afectar entonces la santidad de la iglesia, y me refiero a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y me refiero hoy día particularmente la santidad de los que estamos acá, tú para no afectar la santidad de tus hermanos, entonces debes trabajar y ocuparte en tu santidad personal, porque para bien o para mal vas a afectar a tu hermano. Y me gusta cómo lo dice William Newell, un comentarista de Romanos, que él escribió respecto a este versículo, respecto al aborrecer lo malo, dijo lo siguiente, dijo, esto es imposible, aborrecer el mal es imposible para el no regenerado y es posible solo intervalos para un cristiano. Es decir, si tú no eres regenerado, si tú no eres un nacido de nuevo, es imposible que tú aborrezcas el mal, que lo odies, que lo detestes, que no quieras más estar en pecado, porque para ellos es su ley, ellos viven en pecado. Entonces, el único que puede resistir, aborrecer y huir del pecado somos nosotros los cristianos. Ahora, esto es a intervalos. ¿Y a qué se refiere él? En que nosotros seguimos batallando en este cuerpo contra el pecado. Y eso es algo que todos sabemos, pero que tenemos que luchar. Fíjense que en lo contrario a aborrecer, uno lo puede entender como apreciar, estimar o amar. Lo contrario. Entonces, en otras palabras, tú podrías decir que nosotros estamos ensuciando la santidad de la iglesia de Cristo cuando apreciamos y estimamos el pecado. Esto tiene que ver con no poner resistencia al pecado, tiene que ver con ser condescendiente con el pecado. Es decir, básicamente te gusta y te deleitas a veces, aun cuando sabes que lo que estás pensando, que lo que estás diciendo o que lo que estás haciendo está mal. Básicamente, ya no te complica, no ves algo malo. Por ejemplo, voy a dar una lista, esta lista puede ser mucho más larga, de cosas que quizás ya no te complican, o que ya no ves algo malo. Por ejemplo, decir malas palabras. Ya no te complica decir garabatos o improperios. Quizás ya no te complica a ti como cristiano mentir
o tener estas mentiras verdaderas que le llaman, mentiras piadosas y cosas por el estilo que el hombre inventa, que no son verdad, o te gusta sacar provecho de algunas de situaciones que son injustas. Quizás ya no te complica mirar más de la cuenta lo que no debes mirar. Me refiero a nosotros los hombres mirar a las mujeres mirar a los hombres más de la cuenta. Me refiero a ver películas, series o páginas web o redes sociales que no te edifican. Ya no te complica. No ves algo malo en eso. Cuando sabes que no sacas provecho de eso, sabes que eso no te hace aborrecer más el pecado. Quizás ya no te complica mostrar más de lo que debes. Es decir, tener una conducta impropia. Ya no te complica, el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Quizás ya no te complica coquetear con el sexo opuesto cuando estás comprometido, comprometida, o cuando estás casado, o cuando estás casada. Quizás ya no te complica. Quizás ya no te complica hacer sentir mal a las personas. Mientras yo me sienta bien, está todo en orden. Tal vez ya no te complica hablar por detrás de aquellos que no son de tu agrado. Es decir, comienzas con el pelambre, con el cuchucheo. ¿No ves algo malo en eso? Quizás ya no te complica ver, saber y encubrir el pecado de otros. O quizás no te complica juzgar livianamente el actuar de los demás. Tal vez ya no te complica decir y exigir a los demás cuando en tu propia vida no cumples ni vives nada de lo que exiges a otros. Quizás eso ya no te complica. Es más fácil sentarse y exigir y apuntar con el dedo. O quizás ya no te complica que tus hijos sean irrespetuosos, insolentes o mal portados. Total, son niños, ¿cierto? O quizás ya no te complica invertir más tiempo en cosas del mundo que en el reino de Dios. Porque siempre van a haber hermanos que puedan servir en la iglesia. Y yo prefiero invertir mi tiempo en lo que a mí me gusta, en las cosas del mundo. O quizás ya no te complica traer y querer implementar cosas del mundo en la iglesia poniéndole el apellido cristiano. Es que es música cristiana, es que cualquier cosa que diga es cristiano, tú lo traes para el mundo. Hermano, ten cuidado con esto. Puedes llegar o haber llegado a tal nivel de enfriamiento espiritual, de ceguera espiritual, que ya no te complica no profundizar en la palabra de Dios. Ya no te complica no orar y ya no te complica no servir a Dios en su reino. No te complica, no es algo malo. No está mal que no ore, no está mal que no lea su palabra. Puedes estar viviendo en una situación como esta. Y no te complica que la iglesia se resienta por tu pecado y manchar el nombre de Cristo por esa vida light y pecadora que estás llevando. No te complica, no es tema tuyo. Mi pecado queda conmigo y yo no afecto a mi hermano. Y esa es una mentira, porque tu pecado sí duele a tu hermano, a la iglesia. Estás manchando, hermano, no la iglesia IFC, porque esa iglesia IFC no importa. Importa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia es la que importa. Así que si tú pretendes, hermano, venir a golpearte el pecho a la congregación de los santos cuando estás viviendo una vida lejos del Señor, infestada de pecado, déjame decirte que estás convirtiéndote en un hipócrita. Y tú y yo sabemos muy bien cómo el Señor trató a los hipócritas. No se trata, hermano, de lo que yo esté diciendo. Se trata de lo que Dios está diciendo y a lo que Dios le importa. Y si a Dios le importa, a ti y a mí nos debiese importar. Y si Dios dice que tu vida es importante para Él y que impacta a la congregación de los santos, a ti te debiese importar eso. Entonces, nosotros, hijos del Señor, ¿cómo debiésemos entender esto que Pablo nos dice de aborrecer lo malo y seguir lo bueno para practicarlo correctamente en nuestras propias vidas? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Te voy a dar 3 consejos. Primero, no solamente debemos odiar con todas nuestras fuerzas el pecado. No es solamente odiar, detestar el pecado, sino que es alejarte del pecado. No sacas nada con detestar algo si sigues cerca de ese algo.
Tienes que odiar, detestar, no querer y alejarte de eso. Hermanos, hay que salir huyendo como José lo hizo. Y dejar de una vez por todas de coquetear con el pecado. No puedes estar diciendo que aborreces el pecado cuando te mantienes cerca del pecado o la fuente que te hace pecar y no sales huyendo y no te alejas. Esta palabra tiene que ver con no solamente detestar, sino que alejarse. Son esas dos acciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es alejarte del pecado porque lo detestas. Segundo, tienes que, acá dice seguir lo bueno, y esta palabra seguir tiene el sentido de adherirse o de pegarse fuertemente a algo. Ese es el sentido de la palabra seguir. Entonces, seguid lo bueno, es decir, adhiérete, pégate con todas tus fuerzas a lo bueno. Primero te alejas, o sea, detestas, y te alejas del pecado, y segundo te adhieres con todas tus fuerzas a lo bueno. Debemos pegarnos entonces con todas nuestras fuerzas a lo que agrada al Señor. Eso es lo bueno. Lo bueno no es lo que te agrada a ti o lo que me agrada a mí. No es lo que yo pienso correcto o lo que yo pienso incorrecto. Lo bueno es lo que Dios dice que es correcto. Eso es lo bueno y eso es lo que tú debieses considerar como bueno. Y tercero, debemos llenar nuestra mente y nuestra vida con la información, con los estímulos y las cosas correctas. Debes llenar tu vida. Como dice Pablo, vamos a Filipenses 4:8. Acompáñeme a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tienes que llenarte de eso. Tienes que salir corriendo, detestar, alejarte de lo malo, pero tienes que llenar tu vida, tus pensamientos de cosas buenas. Hermano, mira, convéncete de una cosa. Debes renovar tu mente, como lo vimos el domingo pasado. Debes renovar tu mente. Romanos 12:2. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. O sea, sacar lo malo, sacar lo viejo, sacar lo detestable para Dios y llenarlo de cosas correctas. Es decir, debes de dejar de ver esas películas, esas series y esas páginas web que tú sabes que tienes que dejar de ver. No necesito ponerle nombre, porque el Espíritu Santo es suficiente para escarnecerte y decirte, esto está mal. Tienes que dejar de ver esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas puntualmente impiden que te separes del pecado y que te aferres a lo bueno. Por eso debes dejar de hacerlo. Debes dejar de ver esas cosas. Porque esas cosas son instrumentos en las manos de Satanás para mantenerte cerca del pecado, aunque tú pretendas aborrecer el pecado, te mantienen cerca del pecado y no dejan que te aferres a lo bueno. Debes dejar de escuchar esa música. ¿Y tú sabes qué música? ¿Por qué? Porque impiden que te separes del pecado y que te aferres a lo bueno. Debes dejar de juntarte con esas personas. ¿Por qué? Porque impiden que te alejes del pecado y que te aferres a lo bueno. Tú sabes quiénes son. Tú sabes qué música es. Tú sabes qué páginas son. Tú sabes qué series son. Tú sabes qué películas son. No te las tengo que decir. Yo lo sé en mi propia vida y yo sé que tú lo sabes en tu propia vida. Esas cosas son las que impiden que te alejes del pecado y te aferres a lo bueno. Ponle el nombre que tú quieras. Básicamente, si tú sigues en eso, vas a volver a caer. Si no dejas de ver esas películas, esas series, esas páginas, esas personas o esas conductas, entonces tú vas a volver a caer. No necesito y no creo en las bolas mágicas de cristal. Yo sé que tú también lo sabes. Segundo punto, entonces, esto tiene que ver con la santidad de la iglesia. Yo tengo que trabajar en la santidad de mi vida para no afectar la santidad de la congregación de los santos, por la cual murió tu Señor y mi Señor, derramando su sangre. Y que muchas veces tú y yo desestimamos
y basureamos por nuestro comportamiento. Segundo punto, para no afectar la paz de la iglesia, ya hablamos de la santidad, ahora, para no afectar la paz de la iglesia, debes hacer dos cosas: perdonar y buscar la paz. Tal vez un hermano o una hermana te ofendió, entonces tú vas y le respondes una ofensa aún mayor para que se sienta mal o para causar más daño porque te ofendió. Tal vez un hermano o hermana, tal vez una hermana te miró en menos o un hermano te miró en menos, entonces yo le devuelvo la mirada, pero elevada a 1000, ¿ya? Para que se sienta mal y yo la miré más feo, ¿ya? O tal vez un hermano te humilló en público y tocó tu orgullo. Entonces yo voy a estar esperando y a la primera oportunidad que tenga, lo voy a dejar en ridículo, ¿ya? Porque él me hizo lo mismo. Y así uno puede ir, ¿cierto?, pensando en situaciones que nos ha tocado vivir, en donde hemos actuado mal y no hemos aplicado el perdón. Ahora fíjate, acá hay dos cosas interesantes que quiero que vean. Lo primero, por una parte, que no es nada nuevo, pero el mundo se rige bajo la ley del me la hace, me la paga, ¿cierto? Me la hace, me la paga. Y me la paga igual o peor, pero al menos igual. Ese es el desde. Esa es la ley del mundo, me la hace, me la paga. La ley de Dios sabemos que es distinto. La ley de Dios, ¿qué es lo que dice? Perdona a tu hermano, ¿cuántas veces? 70 veces 7, ¿cierto? Esa es la ley de Dios. Ahora, fíjense en lo siguiente. Que si vamos a Génesis 4, vamos a poder establecer una relación entre esta ley que dio nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento de perdonar 70 veces 7, eso está en Mateo 18:22. Pero si usted me acompaña a Génesis 4, se me cayeron los torpedos acá. No, mentira, es de mi esposa. Ya, entonces estamos en Génesis 4, versículos 23 y 24, vamos a ver la historia, o sea, un fragmento de la historia de Lamec. Y Lamec era un descendiente de Caín. Entonces, antes de leer el versículo, el contexto es el siguiente. Estaba Caín y Abel. Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor. Y resulta que Caín mata a Abel y después Caín es expulsado de la tierra. Y Dios dice que nadie podrá matarte. Entonces después él tiene descendientes y uno de esos descendientes es Lamec, ¿ya? Y Lamec dice lo siguiente en Génesis 4, 23 y 24. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este 70 veces 7 viene de acá. Pero fíjense que Lamec no lo está usando para perdonar. Lamec lo está usando para vengarse. Él dice, él dice acá, si 7 veces fuera vengado Caín, bueno, Lamec será vengado, vengarse, y él dice, matar o herir, 70 veces 7. Y si usted se fija en la línea genealógica de Cristo, no viene por Caín, viene por Set, ¿cierto? Viene por Set y su hijo después Enos. Entonces fíjense, el mundo tiene una ley que está cimentada en la venganza y que viene por la línea, por la simiente del hombre, particularmente de Caín y Lamec, que es su nieto. Pero Cristo y su ley es distinta y viene por la simiente del Mesías. Y esto también cumple Génesis 3:15. Entonces hay dos simientes en la tierra. La simiente del Mesías y la simiente del hombre. ¿Y qué es lo que en el fondo caracteriza a la simiente del hombre? Es la venganza. Es el pagar mal por mal. Es el tomar justicia por tu propia mano. Pero Cristo dijo, ¿sabes qué? Eso del mundo se estableció acá, cuando Lamec lo dijo a sus 2 mujeres, yo establezco lo contrario. Yo establezco el perdón, el perdonar 70 veces 7. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿yo a qué simiente pertenezco?
¿A la simiente del Mesías o a la simiente del hombre que va a estar bajo condenación? Si yo pertenezco a la simiente del Mesías, entonces yo debiese actuar como Cristo dijo. Por eso luego Cristo, vemos que también Él, aparte de pedirnos y exigirnos que perdonemos hasta 70 veces 7, que eso es siempre a tu hermano, ya los da afuera, también luego Cristo habló mucho sobre la paz. Por ejemplo, dijo, paz a vosotros. Muchas veces Él cuando iba a un lugar se presentaba frente a las personas que estaban ahí y Él decía paz a vosotros. Por ejemplo, Lucas 24:36, Juan 20:19. Después también dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso lo dijo en Juan 16:33. Después dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:27. Nosotros también sabemos que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, Romanos 5:1. Y nosotros, los cristianos, somos los que anunciamos las buenas nuevas, la paz. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes son esos benditos? La iglesia del Señor, somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar y ahora también tenemos que buscar, predicar y vivir la paz. No solamente con el mundo, sino que también, sobre todo, con la iglesia del Señor. Y ya también sabemos que Pablo saludaba a las iglesias que establecían normalmente gracia y paz a vosotros, hermanos que están en tal ciudad, ¿cierto? En Filipos, en Galacia, en Corinto, en muchas partes. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender lo siguiente, que esa paz que predicó Cristo, la ganó Cristo y la dejó para la iglesia. Cristo ganó la paz para los suyos por medio de su preciosa sangre y nosotros somos quienes, no somos quienes para desestimar eso que Cristo hizo y no cuidarlo como lo más preciado en medio de su iglesia. Es decir, nosotros debiésemos cuidar la paz en medio nuestro, en medio de la iglesia de los santos. Por eso es que pagar mal por mal no refleja el carácter de la simiente de Cristo, sino que refleja el carácter y la simiente de Satanás, que también se estableció esto como vimos en Génesis 4. Así que ahora el último punto que vamos a ver es que para no afectar ahora la identidad de la iglesia, debemos reflejar nosotros el carácter de Cristo. Para no afectar la identidad de la iglesia, debemos reflejar el carácter de Cristo. Edith Carballosa lo dice así en su comentario a Romanos. Él dice, el cristiano vence lo malo cuando rehúsa devolver mal con mal. La victoria está en saber devolver el mal con un bien. Ahí está la victoria, como dice acá Edith Carballosa. Entonces ya vimos que puedes afectar la santidad de la iglesia si no te separas del pecado y te pegas fuertemente a lo bueno. Vimos que puedes afectar la paz de la iglesia si no perdonas y no buscas la paz. Pero ahora vamos a ver que puedes afectar la identidad de la iglesia si eres vencido por el mal y no reflejas el carácter de Cristo. Eso está según el versículo 21, si volvemos ahí a Romanos 12. Romanos 12, versículo 21. Acá está. Cuando dice, ¿cierto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, acá hay un punto que tenemos que comprender, hermanos queridos, que una iglesia local, y ahora sí voy a hablar quizás de una iglesia local como Familia en Cristo, que no refleja el carácter de Cristo, es por una razón, solo una. Y es porque sus miembros locales no reflejan el carácter de Cristo. ¿Usted había pensado en eso? Si una iglesia local no refleja el carácter de Cristo, es porque sus miembros locales no están reflejando el carácter de Cristo en sus propias vidas.
Y cuando los miembros de una iglesia dejan de reflejar el carácter de Cristo en sus propias vidas, la iglesia pierde su identidad cristocéntrica. Y los hermanos de la iglesia y los que se congregan en la iglesia se quedan sin referentes a los que imitar, porque no tienes a nadie que refleje a tu Señor. Se quedan básicamente sin varones fieles que sean ejemplo para otros. Se queda sin hermanas piadosas que guíen y enseñen a las demás hermanas. Se quedan sin matrimonios santos que ayuden a los que están partiendo. Se quedan sin padres que puedan mostrar a los más nuevos una crianza bíblica. Se quedan sin nadie que refleje el carácter de Cristo. Y esto es una tragedia. Hermanos, esto es una tragedia cuando suceda. Cuando sucede, ¿por qué? Porque es terrible, porque no solo termina destruyendo la vida de una persona, sino que termina destruyendo la vida de familias completas y de congregaciones enteras que son destruidas porque dejan de reflejar el carácter de su Señor. ¿Usted lo ha visto eso alguna vez? Hermano, tienes que considerar que tú como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tal vez hoy día puedas estar siendo un dolor de cabeza, puedas estar siendo una herida dentro del cuerpo, puedas estar quizás produciendo ya una infección dentro del cuerpo, te puedes estar convirtiendo en una gangrena o hasta inclusive en un cáncer para el resto de los miembros de la iglesia. Tú puedes ser esa gente. Yo puedo ser esa gente. Y por eso es tan importante que yo cuide mi vida. Y no entiendo si realmente, hermanos, somos conscientes de eso. O sea, yo no me podría reír si estoy siendo un dolor de cabeza, una infección, una herida o un dolor insoportable para mis hermanos. De verdad que no le encuentro ninguna gracia. Hermano, nuestra meta es la gloria de Dios, y lo hemos dicho muchas veces. Pero tú no puedes venir a buscar la gloria de Dios en la iglesia si no la buscas primeramente en la intimidad de tu propia vida. Hermano, escucha bien, no puedes venir a buscar la gloria de Dios a la iglesia si en la intimidad de tu vida no estás buscando la gloria de Dios. Es triste cuando en una iglesia tú intentas buscar un referente y no lo encuentras para lo que necesites. Sea que estás criando, sea que eres un hombre que necesita consejo, sea que eres una mujer que necesitas consejo, que son un matrimonio que necesitan consejo. Y tú miras en tu congregación y no encuentras a nadie a quien acudir. Hermano, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Pregúntate eso. El niño que está corriendo allá afuera, si ve tu vida o se entera un poco más de quién es Sebastián Espinosa, ¿ese niño va a querer ser como Sebastián Espinosa? ¿Va a querer acudir a Sebastián Espinosa por un consejo? ¿Va a ver a Cristo reflejado en Sebastián Espinosa? ¿Sebastián Espinosa va a poder decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Hermano, piensa tú con tu propio nombre. Yo reflejo el carácter de Cristo para decirle a otro, tranquilo, se puede, y te voy a dar un consejo, y se puede vivir, prácticamente se puede, porque yo en la gracia y misericordia de Dios lo he hecho. ¿Tú podrías decirle eso a un hermano o a un pequeño? Y tampoco sé si eres consciente de esto, pero todos somos referentes. Tú siempre vas a ser un referente para alguien. Estés viviendo la etapa de la vida que estés viviendo, alguien te va a estar observando. Alguien va a mirarte y te va a considerar. Y la pregunta es, ¿qué va a haber? ¿Va a haber más del carácter del mundo o va a haber más del carácter de Cristo? Una idea final para terminar. Cuando Caín, y volvemos al Antiguo Testamento, pero yo se los leo. Y Caín cuando no fue aceptada su ofrenda delante de Dios, ¿se recuerdan? Caín y Abel fueron y ofrendaron a Dios. Y a Dios no le agradó y no fue acepta la ofrenda de Caín.
Dios le dijo lo siguiente, y se la voy a leer en la versión NTV, que me gusta mucho. Dice así: ¿por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto le dijo Dios a Caín, hermanos. Dios le dijo a Caín estas palabras, y se lo leí en la versión NTV, y esto está en Génesis 4, del 6 al 7. Y me sorprende, hermanos, me sorprende la pregunta que Dios le hace. O sea, más que la pregunta, lo que le dice, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Acá veo un curso de consejería, pero muy sabio. Sebastián, si te niegas a hacer lo correcto en tu vida, ten cuidado. ¿Me está diciendo Dios eso a mí, hermanos? Sebastián, si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Hermanos, eso me está diciendo el Creador a mí, una criatura vil que está en un terreno de pecado. Ten cuidado, porque si te niegas a hacer lo correcto, el pecado está al acecho, está a la puerta ahí y quiere controlar tu vida. Eso me está diciendo el Creador. Pero luego me dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Aléjate, huye, aférrate a lo bueno, manténlo bajo control, porque siempre va a estar ahí. El pecado es una realidad con la cual Caín y Abel vivieron y nosotros seguimos viviendo. Entonces la pregunta que cada uno se tiene que hacer es, ¿qué harás tú con lo que Dios hoy está poniendo delante de ti? Tienes dos opciones. Una opción es que tú actúes como Caín, que se dejó dominar. Él no es una víctima, porque Dios se lo advirtió. Ten cuidado, no te dejes dominar, porque si te niegas a hacer lo correcto, el pecado está ahí y te quiere dominar, pero tú debes dominarlo. Eso le dijo Dios. ¿Y qué hizo Caín acto seguido? Mató a Abel. Él decidió dejarse dominar por el pecado del cual fue advertido, hermanos. Caín fue advertido. Y tú y yo hoy día estamos siendo advertidos por la palabra de Dios que no debemos hacer lo malo. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer lo que hizo Caín? ¿Que te vas a dejar dominar por el pecado? ¿Y que fue en contra del consejo del Creador? Y mató a Abel. Bueno, si tú te dejas dominar por el pecado, estás yendo en contra del consejo del Creador y vas a actuar mal. Quizás no vas a matar a una persona, pero vas a pecar. Te vas a dejar dominar por el pecado. Esa es una opción. Y la otra opción es hacer lo difícil. Es hacer lo correcto. Pero si tú haces lo correcto, hermanos, piensa en lo que va a suceder. Pablo lo dice de esta forma en Efesios 4, 13 al 16. Si haces lo correcto. Si hacemos como iglesia lo correcto, esto es lo que va a suceder. Efesios 4, del 13 al 16. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos reflejemos el carácter de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, hermanos, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No son las personas, no son los líderes de la iglesia, no es la iglesia local de Familia en Cristo, es Cristo, tu Señor. De quien todo el cuerpo, que estamos acá, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿queremos vivir eso como iglesia? Entonces tienes que cuidar tu vida, tu santidad, tienes que perdonar, tienes que buscar la paz y tienes que reflejar el carácter de Cristo en tu vida. En resumen, nos podemos quedar con lo siguiente a modo de resumen. Para no afectar la santidad de la iglesia, debes trabajar en tu santidad, repudiando y alejándote del pecado y aferrándote con todas tus fuerzas a lo bueno. Eso es lo primero, para no afectar la santidad de la iglesia. Segundo, para no afectar la paz dentro de la iglesia, debes perdonar y buscar mantener la paz que Cristo ganó en la cruz con su preciosa sangre. Y tercero, para no afectar la identidad de la iglesia, debes reflejar el carácter de Cristo en tu vida, dominando y subyugando el pecado que acecha a todo cristiano. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, le estamos muy agradecidos por este privilegio de poder abrir su palabra y haber escuchado, Señor, su consejo sabio. Y Padre, ninguno de nosotros está exento de pecado ni de error y de limitaciones, Señor. Pero eso no es una excusa válida cuando nos presentemos en su presencia y usted nos pida cuentas como hijos de qué es lo que hicimos el tiempo que vivimos en esta tierra como cristianos. Señor, acá nosotros no estamos para buscar nuestra propia gloria, ni para hacer crecer una iglesia local solo por llenar los asientos, sino que, Padre, queremos enfocarnos y abocarnos a lo que tiene un valor eterno y a lo que agrada a usted en su presencia. Y para eso, Padre, le queremos pedir que usted nos ayude, le queremos también pedir perdón por todas las cosas que le fallamos a diario, Señor. Sea usted teniendo misericordia de nosotros y también sea usted restaurando y restableciendo nuestro ánimo y nuestro caminar con usted. Hoy día hemos sido confrontados con estos versículos que a veces son difíciles de aplicar y a veces también es difícil de reconocer porque yo soy orgulloso y mis hermanos también cargan con orgullo y todos cargamos con pecado y a veces nos creemos los muy, Señor. Que todo lo hacemos bien, que no fallamos, que mi hermano necesita de su palabra, pero yo no la necesito porque yo estoy muy bien y cosas como esas que sabemos que es orgullo puro, Señor. Señor, y acá no se trata de nuestro nombre, ni de nuestro estatus social, ni de nuestra capacidad de ahorro, ni de cuántos autos, casas o qué vida llevamos, Señor, o qué puesto tenemos en el mundo. Eso es lo más irrelevante en todo esto. Señor, acá lo que importa es lo que a usted le importa. Y usted quiere una iglesia santa, usted quiere una iglesia pura, que le busque, que le honre y que crezca en la medida de la plenitud de su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Todo lo demás, ojalá lo pudiéramos estimar como basura. Y por eso, mi Dios, le ruego que es su presencia y que su santo y precioso Espíritu trabaje en cada corazón de los que estamos hoy día acá presentes y de los hermanos que también no pudieron venir y que ojalá, Padre, puedan compartir y saber de esta palabra. Saben dónde encontrarla y tenemos la instancia de los grupos pequeños para conversar todo esto. Que también sus vidas sean edificadas, Señor. Pero como Padre le digo acá, no con palabra de hombre. Líbranos, Padre, de eso, sino que sea su palabra y su Santo Espíritu edificándonos en sus tiempos. Y que, Padre, toda rodilla, inclusive de los que estamos acá, sea doblada ante su majestad, no ante las personas. Le honramos, mi Dios, le glorificamos y le damos gracias nuevamente por usted ser bueno, paciente y misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.